No lo quiero. Apple Radio Manzana Roja Radio. Capítulo 5. Lucifer. Parte 1. 3 días después de los hechos. Alastor regresó a su emisora para retomar su programa de radio, dedicando unos minutos a dar a conocer algunas novedades que pudieran considerarse importantes para luego reproducir la lista de canciones que fueron más que bienvenidas por el público. Finalmente, el mismo discurso sobre lo recomendable que era el Hotel Azbin para aquellas almas que buscaban redención y evitar otro exterminio, dejando los números de teléfono y demás datos para que pudieran contactar con ellos antes de finalizar la transmisión. Respiró profundamente, sintiéndose como nuevo después de la transmisión de ese día. Incluso pensó en quedarse unos minutos más en su torre para revisar el montón de papeles que tenía a su lado y, ¿por qué no?, relajarse un poco en su propio entorno. Sin embargo, Hask, el biberón, gritó una voz. Pero todavía hace calor. Ya han pasado más de 5 minutos. ¿Y qué pasa con eso? Clownek tiene hambre ahora mismo. Pero, basta de gritos. Dale el maldito biberón de inmediato. Unos segundos de silencio después. Creo que fue una mala idea. Yo les dije. Alastor suspiró, apoyando su barbilla en la palma de su mano derecha mientras entrecerraba los ojos. Dado el contexto de los gritos, podía imaginar la situación sin siquiera ser parte de ella. Clownek seguramente había roto a llorar. Ángel y Hask entraron en pánico. Ángel intentó mecerlo mientras el otro se disponía a preparar un biberón a la temperatura adecuada. Pero eso no salió como esperaba, ya que no se dio cuenta de que el fuego había estado más alto de lo que pensaba. Clownek siguió con su llanto. Los otros dos comenzaron a discutir por ello. Valle se metió en el alboroto. Y como guinda del pastel, le había dado el biberón al niño sin darse cuenta de la temperatura y ahora debía estar bañada en vómito. Y para terminar de confirmar sus sospechas, creo que necesitarás un baño, dijo una voz risueña. Era Nifty, quien parecía muy feliz con la idea de continuar con el aseo intensivo. Espera, entraron más bichos. Ya vuelvo, agregó, riendo de manera maníaca. Oye, Nifty, no vuelvas a meterte en los conductos. Raya. Ya es demasiado tarde. En otras circunstancias, seguramente se habría revolcado de risa por pura y genuina burla ante tales desgracias. Pero el llanto imparable de la criatura no hizo más que producir en él un sentimiento de molestia que sabía terminaría con los papeles de su escritorio hechos pedazos, desmenuzados por sus propias garras. Entonces, de mala gana, se levantó de su asiento, no sin antes asegurarse de que todos los dispositivos electrónicos estuvieran apagados. Y luego se dirigió con paso firme escaleras abajo, donde el caos continuaba. Pero al menos el llanto había disminuido debido al sonido de las campanas que Hask estaba haciendo mientras Ángel susurraba dulces palabras hacia él. Paquete de mantas con estampado de calabazas que había sido un regalo de Charlie. ¿Necesitan ayuda?, preguntó cortésmente mientras terminaba de bajar los escalones que faltaban, casi en un acto de defensiva. Ángel y Hask acercaron a la criatura hacia ellos mientras lo observaban con muecas que solo podían describirse como terriblemente ridículas e infantiles. No, podemos con esto. Así es, secundó el demonio araña con un puchero en los labios. Tenía una hermana menor, así que sé cómo se deben manejar este tipo de cosas. Incluso se podría decir que soy un experto en el tema. Y Clownek volvió a llorar. O tal vez he perdido un poco el toque. Parpadeó lentamente. Pero solo un poco. Alastor estuvo tentado de poner los ojos en blanco. Pero al contrario de eso, solo fingió demencia mientras ampliaba aún más su sonrisa. Es bueno escuchar eso. Entonces iré a preparar el almuerzo. Y aprovechando su falta de interés, pasó junto al pobre dúo que seguía haciendo pucheros que podrían distraer al bebé, que no parecía estar de humor para cambiar su humor. ¿Por qué no intentas darle un caramelo?, sugirió Cherry, mirándolos desde su cómodo lugar en uno de los sofás individuales. Ángel frunció el ceño en su dirección. Se supone que los bebés no deben consumir azúcar. ¿Y menos aún cuando no les han salido los dientes?, dijo, y luego pareció cuestionar sus palabras. Aún no le han salido los dientes, ¿verdad? Todos miraron a Hask. Es el hijo del jefe. Así que no voy a arriesgarme a perder una mano solo por comprobar, respondió, retomando su lugar en la cantina. ¡Qué cobarde! Ángel puso los ojos en blanco, mirando ahora a Charlie que acababa de salir de su oficina. Charlie, preciosa, ¿podrías hacernos un pequeñísimo favor?
El nombrado lo miró extrañado. Pero aún así asintió con una sonrisa. Sin embargo, Valle, que había regresado con una muda de ropa más limpia y el cabello recogido con una toalla. La detuvo. Sea lo que sea. No te acerques, le advirtió a su novia y luego señaló con el dedo índice al pequeño bebé que todavía sollozaba. Esa cosa es una pistola que dispara vómito. Nifty y Husk se echaron a reír desde sus lugares. Mientras Charlie simplemente se encogía de hombros sin saber realmente cómo actuar. Nunca antes había tratado con bebés demonios. De hecho, hasta hacía poco había creído que era la última de su especie en llegar al infierno por esos medios. Pero Clauneck fue la prueba viviente de que las cosas no siempre fueron como ella pensaba. Y aunque tuvo que admitir que sentía un poco de curiosidad por el otro demonio que había ayudado con su creación, se recordó que si su amiga y colega del hotel no quería hablar de ello, era por una razón particular. Y ella tenía que respetar eso. Pero aún, quizás Alastor tuvo una disputa amorosa con algún demonio real. ¿Había concebido al niño para algún acuerdo que le garantizara un ascenso en su puesto? Su expareja lo había tratado mal y lo había lastimado por haberlo dejado en estado, y esa fue la razón por la que le había pedido que impidiera que Clauneck saliera del hotel. Solo de pensar en la última opción, sintió que le ardía la sangre por la repentina ira que estaba cambiando el color de sus ojos y haciendo que le crecieran los cuernos. Por supuesto, no era un escenario del todo probable dada la personalidad de su anfitrión. Pero eso no lo hacía imposible. Y solo imaginar que alguien podría dañar a Alastor de esa manera hizo. Amor, creo que deberías dejar de imaginar escenarios. La mano de Valle en su hombro la devolvió a la realidad. Por un momento, se olvidó de que había comentado absolutamente todas sus teorías sobre el caso con su novia, quien solo seguía escuchándola atentamente mientras ella soltaba alguna que otra opinión desde su punto de vista. Dijiste que sería mejor no hablar al respecto. Así que eso es lo que haremos. Tienes razón. Suspiró profundamente y luego formó una sonrisa nuevamente. Es solo que no puedo evitar sentirme un poco preocupada por Clauneck. Quiero decir, es un bebé. No lo sé. Sé cómo hay que tratarlos. Pero sé que hay que ser gentil. ¿O no? O tal vez eso solo aplica a bebés de otras especies. Aunque eso. Valle tuvo que apretarle el hombro otra vez para que dejara de divagar. Dios. Realmente la amaba demasiado. Pero a veces la pobre se ahogaba en un vaso de agua. Oye, tómatelo con calma. Dijiste ayer que la presencia de un bebé sería un buen incentivo para la redención. Charlie sonrió, recordando por qué fueron dichas esas palabras. Según los libros que leo, un bebé es pureza y tratar con ellos hace que el corazón de las personas sea lo suficientemente suave como para olvidar lo malo y centrarse en la ternura de ellos. Así que debo inculcar ese mismo sentimiento en los demás y... Me rindo. Es demasiado lindo. Pero siento que de alguna manera lo estoy asustando. Y eso me hace sentir peor. Ángel se quejó. Charlie y Valle intercambiaron miradas. Tal vez tendrían que cambiar algunas cosas para que su idea principal funcione. Husk levantó la mano, a punto de dar una opinión sobre la desastrosa situación que estaba pasando y que no sabían controlar. Sin embargo, y para sorpresa de todos los presentes, el propio Alastor había salido de la cocina. Oh bueno, en realidad se había apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados y su expresión habitual. Aunque ahora parecía un poco más irritado a pesar de que su sonrisa continuaba en el mismo lugar. Un vistazo. Solo una mirada hacia el rostro del niño que todavía estaba siendo arropado por Ángel fue suficiente para que Clauneck dejara de llorar por completo. Tanto es así que había sido como una muestra de la magia más poderosa que todos los presentes habían podido presenciar en sus vidas. Incluso el bebé había vuelto a hacer esa mueca de sonrisa mientras se llevaba una de sus pequeñas manos a la boca. Reacción suficiente para que su padre se diera media vuelta y retomara su trabajo en la cocina, olvidando por completo que había dejado a todos con la boca abierta. Aunque eso era lo que menos le preocupaba. Finalmente, tuvo la tranquilidad de preparar su plato favorito. ¿Alguien más vio eso? Preguntó Cherry, igual de estupefacta. Y todos los demás simplemente optaron por levantar la mano en señal de afirmación. ¿Alguien puede encontrar una explicación para esto? Ángel miró a todos, todavía incrédulo pero contento de tener a ese dulce bebé más tranquilo y dispuesto a devolverle las sonrisas que le regalaba. Porque no creo que le haya puesto algún ritual.
O tal vez sí. Valle se encogió de hombros y volvió a fruncir el ceño mientras pensaba. No vi ningún ritual. Habló Nifty luego de atrapar otro insecto con su enorme cuchillo. El señor Alastor solo miró al príncipe cucaracha y bam. Se calmó. Husk se sirvió un trago. Por alguna razón. Sintió la necesidad de no volver a hacer un biberón hasta al menos una semana más. Tal vez lo asustó con su mirada. El jefe suele hacer eso con bastante frecuencia y lo digo por experiencia. Sí. Efectivamente creo que fue eso. Finalizó diciendo Ángel mientras le hacía más muecas divertidas a Clowneck. No lo veo como un buen método para calmarlo. Pero es lo que tenemos. El problema recaerá en nosotros otra vez cuando el señor Smiley tenga que encerrarse nuevamente en su torre de radio. Los demás se estremecieron solo de imaginarlo. De por sí. 3 días con el infante habían sido suficiente para saber que eran inútiles en el tema y que de todas maneras preferían huir ante los interminables llantos del pequeño. Charlie observó toda la situación sin decir una palabra. Su mente seguía pensando en todas las posibilidades que tenían a la mano para arreglar el asunto sin que todos se estrenaran en el proceso y que Alastor no tendría que interrumpir su trabajo por algo que habían prometido encargarse para que él no tuviera que preocuparse al respecto. Pensó en leer más libros sobre cuidados y cosas a tener en cuenta al vivir con un bebé. Pero la mayoría eran libros sobre humanos o IMP. Pensó en trabajar en la confianza y el vínculo con Clowneck de la misma manera que lo hizo con todos los demás miembros. Pero se recordó a sí misma que el proceso probablemente llevaría más tiempo y que el niño apenas podía mantener la cabeza erguida. Por lo que no entendería absolutamente nada de lo que ella le decía. Pensó en buscar a otro miembro de la realeza que hubiera pasado por lo mismo para pedirle consejo. Pero eso iría en contra de la petición de Al de mantener al pequeño en secreto. Lo que dio lugar a más teorías sobre la relación que pudo haber tenido con el padre. Lo que sí sabía era que su colega amaba a su hijo lo suficiente como para confiar en ellos para su cuidado y protección. O al menos eso pensaba. Ya que Valle le había hecho saber su opinión sobre el asunto. No creía que el Radio Daemon pudiera siquiera tener sentimientos. Sí. Se había ganado algo de su confianza después de su participación en el exterminio. Pero eso no quitaba el hecho de que su mente le decía que en realidad estaba evitando responsabilidades relacionadas con el niño al entregárselo a su cuidado 20 minutos. 4 horas diarias durante las cuales se encargaba de trabajar y realizar otras tareas. Literalmente. El único momento en que podía abrazar a Clowneck era durante las noches y solo porque habían decidido colocar una cuna improvisada en su habitación. De lo contrario, Valle podría haber jurado que Alastor permitiría que cualquiera de ellos lo llevara a dormir sin importar nada. Y más considerando que a pesar del llanto y demás, el bebé era demasiado lindo y querido por todos como para rechazarlo. Pero Charlie no lo creía así. Y ella aceptaría la idea de que Alastor era un excelente padre que simplemente estaba haciendo el trabajo que le habían encomendado desde que llegó al hotel y, por lo tanto, no tenía tiempo para pasar con su hijo aunque quisiera. Y bueno, Valle tuvo que guardarse sus opiniones contrarias para sí misma por el bien de la brillante sonrisa de su novia. Que todavía estaba pensando en qué se podía hacer. Necesitaba a alguien que supiera sobre bebés. Necesitaba a alguien que hubiera tenido experiencia con un bebé nacido en el infierno. Necesitaba a alguien que fuera de la realeza y lo suficientemente digno de confianza para... De repente se le ocurrió una idea. Una lo suficientemente brillante como para estar orgullosa de ella. La respuesta siempre había estado delante de sus narices. Su padre. Él era lo que ella necesitaba. Ya que cumplía con todos los requisitos que ella buscaba. Él era de la realeza. La había tenido, un bebé nacido en el infierno, y... sobre todo, tenía experiencia con bebés por lo que ella recordaba de la dulce educación que le brindó. Pero lo mejor de todo no fue eso. Era que podía acercar a Alastor y su padre a través de Clowneck. Por lo que estaba matando 2 pájaros de un tiro. Lucifer ayudaría con el niño y, en el proceso, fortalecería los complejos vínculos que todavía tenía con su anfitrión. Sí. Sin duda fue la mejor idea que se le había ocurrido. Así que, sin pensarlo más ni consultar con Valle u otro miembro del hotel en busca de terceras opiniones, corrió con la emoción latente en el cuerpo a su oficina para tomar su teléfono y marcarle al rey del infierno, quien seguía haciendo algunas tareas faltantes en palacio antes de poder llamar a su amada hija para avisarle que pronto se mudaría por completo a la
torre que habían construido en el hotel con el objetivo de acompañarla en su causa de una manera más activa.